Para el presidente ruso Vladimir Putin, la guerra en Ucrania se trata de todo acerca del impulso. Tiene que serlo. Rusia requiere ser percibida como la victoriosa en el conflicto actualmente debido a las presiones de diversos sectores para lograr un acuerdo de paz. Si Rusia está ganando, Putin cree que eso le da al país más influencia en futuras negociaciones de paz. Por eso Rusia ha lanzado una gran ofensiva de verano. Pero Putin enfrenta un problema. El impulso de Rusia está disminuyendo. La ofensiva de verano de Rusia en Ucrania se está derrumbando alrededor de Putin y ya está empezando a parecer un fracaso absoluto. Se esperaba que esta ofensiva fuera masiva. El 30 de junio, la Nueva Voz de Ucrania informó que Putin había desplegado 50.000 soldados alrededor de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania. Esa ciudad y el óblast de Sumy que la contiene es el objetivo clave de Putin para su ofensiva de verano. El líder ruso busca establecer una zona de amortiguamiento en Sumy para defender las fronteras de Rusia contra Ucrania. Putin no desea una repetición de la contrainvasión de Kursk vista en agosto de 2024. Cuanto más de Sumy tome Rusia, menos probable será que se repita. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Siersky, conoce con exactitud las intenciones de Rusia. La estrategia principal de Putin en la ofensiva de Sumy es desgastarnos a través de la cantidad, dijo. Esa siempre ha sido su estrategia. Siersky indica que la ofensiva de verano de Rusia, junto con acciones previas, ha alargado el frente de guerra de Ucrania en casi 100 millas. Ahora, Ucrania combate en un frente de 750 millas, diseñado para forzar y probar sus defensas en cada punto. Según la Nueva Voz de Ucrania, los ataques en el óblast de Sumy aumentaron en junio. Putin amenazó que Rusia pronto tomaría la ciudad principal del óblast. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Rusia está usando misiles norcoreanos en sus ataques en el eje de Sumy, lo que representa cerca del 23% de todos los ataques rusos. Sin embargo, los avances de Rusia no son lo que Putin hubiera esperado. Además, Ucrania ha logrado algunos contraataques, recuperando la ciudad de Andriivka poco después de que las fuerzas de Putin la capturaran. Regresaremos a Sumy pronto. Esta óblast ucraniana del noreste no es el único objetivo clave de Putin. Donetsk también está en su mira, como lo ha estado por años. Específicamente, Putin quiere tomar la ciudad de Pokrovsk, que es un vital centro logístico ucraniano, y pondría a Rusia a un paso de la frontera administrativa de Donetsk. Toma Pokrovsk y Donetsk. Esa parece ser la lógica de Putin. Probablemente por eso ha acumulado una asombrosa cantidad de 110.000 tropas cerca de la ciudad. Cable News Network informó el 28 de junio que Siersky cree que las regiones alrededor de Pokrovsk son el punto más caliente a lo largo del enorme frente que Putin ha creado. Según Cable News Network, Rusia ha intentado capturar la ciudad por más de un año. Al tomar la ciudad, Putin fractura parcialmente la defensa que Ucrania ha montado en Donetsk. Con la caída de Pokrovsk, Rusia podría enfocarse en capturar otras ciudades y pueblos clave en esa región, como Sloviansk, Kramatorsk y Konstantinivka. Rusia también controlaría la última mina de carbón coquizable restante en Ucrania si captura Pokrovsk. Además, perder una línea logística clave debilitaría a Ucrania, haciendo más fácil asaltar las ciudades mencionadas. La ofensiva de verano de Putin tiene una lógica clara detrás. El líder ruso está firmemente comprometido con sus objetivos. Combinado, ha reunido más de 170.000 soldados para capturar Sumy y Pokrovsk. Esto representa un gran desafío para las fuerzas ucranianas. Por un tiempo, parecía que Putin podría tener éxito con su ofensiva de verano. Eso es según el Telegraph, que informó el 29 de junio que Rusia estaba en camino de romper su propio récord establecido el mes anterior por el número de operaciones ofensivas individuales que lanzó contra Ucrania en un solo mes. Rusia también estaba comenzando a ganar más terreno. En mayo, el Telegraph dice que Rusia se apoderó de un promedio de 5.5 millas cuadradas de territorio por día. Eso equivale a un poco más de 170 millas cuadradas para el mes. Rusia logró sus mayores ganancias en un mes desde noviembre de 2024, con avances constantes en Donetsk, según el Telegraph. Y Rusia lograba tomar algunas franjas de territorio en Sumy. La ofensiva de Rusia parecía ir según lo planeado, obteniendo ganancias y haciendo valer su ventaja numérica en áreas clave con su mayor volumen de ataques. Pero estas buenas noticias para Putin apenas lograron ocultar algo que el líder ruso se niega a admitir. La ofensiva de verano de Rusia está colapsando debido a que el impulso ganado a principios de verano se ha estancado casi por completo. Según The Telegraph, el impulso temprano de verano de Rusia ya está disminuyendo. Habló con Angelica Evans, analista de Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra. Evans afirma que a pesar de la gran cantidad de tropas rusas, Rusia no puede alcanzar los objetivos de Putin para este verano. En este momento, los rusos no tienen la capacidad de comenzar algo nuevo y distinto, afirma ella.
La ofensiva de verano será una continuación de lo que han hecho en primavera. Malas noticias para Putin. La primavera no fue buena para Rusia en términos de conquista territorial. 170.5 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de San José. Parece impresionante a primera vista, según los números de mayo previamente compartidos. Sin embargo, ninguno de estos territorios cubre ningún asentamiento, ciudad o fortificación clave ucraniana. Es todo terreno que Rusia ha capturado porque no está tan bien defendido como las regiones que realmente quiere tomar. La primavera pasada fue aún peor para Rusia en términos de ganar territorio. En abril, Rusia solo logró capturar cerca de 67 millas cuadradas de Ucrania, según La Voz de Ucrania. El mes pasado, el número estaba entre 55 y 78 millas cuadradas. Estas capturas ocurren mientras Rusia pierde al menos 1.000 soldados diariamente. El 30 de mayo, Ucrania infligió cerca de 1.250 bajas a Rusia, según Pravda. Si tomamos 1.000 soldados por día como una estimación aproximada y conservadora, podemos decir cuán dañina fue la primavera para Rusia. Ganó 315.5 millas cuadradas de Ucrania en los 3 meses previos a junio. Esos 3 meses contienen 92 días, lo que significa que Rusia agotó a 92.000 de sus soldados para capturar ese territorio. Esa es una tasa de más de 291 soldados por milla cuadrada de Ucrania en ganancia. Este es el punto de Evans sobre la capacidad. En resumen, los 160.000 soldados rusos acumulados para su ofensiva de verano en Sumy y Donetsk no lucen tan impresionantes. Rusia perdió casi 2/3 de esa cantidad durante la primavera. El poder de Putin no es tan imponente como aparenta. Mientras Rusia intensifica sus ataques en verano, Ucrania provocará más bajas que en los últimos 3 meses. Retomaremos ese tema después. Enfoquémonos de nuevo en Sumy. Anteriormente, mencionamos que Putin ha acumulado 50.000 tropas en el Oblast de Sumy, porque quiere crear una zona de amortiguamiento entre Rusia y Ucrania. Putin incluso ha insinuado que quiere capturar Sumy en sí. Durante el reciente Foro Económico de San Petersburgo, declaró que la ciudad de Sumy es el próximo centro regional, pero no tenemos la tarea de tomarla. Pero no lo descarto. Putin puede que no lo haya descartado, pero Ucrania lo ha hecho por él. Las 50.000 tropas en Sumy han sido tan completamente detenidas que apenas están capturando territorio alguno. Eso es según Siersky, quien la British Broadcasting Corporation dice que afirmó el 26 de junio que la línea de combate en Sumy ha sido estabilizada y que la ofensiva de verano de Rusia en la región ha sido sofocada. Siersky también indicó que ha contestado a las críticas previas sobre la insuficiente fortificación del Oblast. Se están realizando tareas obvias, como la creación de zonas de muerte, la construcción de corredores antidrones para proteger a nuestros soldados y garantizar una logística más confiable para nuestras tropas. La British Broadcasting Corporation lo cita diciendo cuando habla sobre lo que Ucrania está haciendo para proteger Sumy. Putin aparentemente creyó que podía explotar las debilidades percibidas en el Oblast de Sumy durante el verano. Estaba equivocado. Sus 50.000 soldados fueron detenidos a finales de junio, y Ucrania construye más fortificaciones en el Oblast. Para evitar que Rusia recupere impulso, la zona de amortiguamiento que Putin desea establecer no se está concretando. Rusia no logrará capturar Sumy, al menos no en verano. La situación empeora para Putin al ver frenado su avance en la ciudad. También debe enfrentar la resistencia de Ucrania contra sus fuerzas. Eso es según el Kyiv Independent, que informó el 30 de junio que Ucrania ha tomado la iniciativa en Sumy y está comenzando a repeler las fuerzas de Rusia. Además de la liberación de Andreevka, previamente mencionada en el video. Ucrania ha progresado hacia Oleksivka, un pueblo a aproximadamente 18 millas de la ciudad de Sumy. Los avances rusos también se han detenido a lo largo de la frontera de Kursk y en la línea del frente expandida que Rusia ha establecido en el noreste de Ucrania. Esto a pesar de que Rusia ha desplegado algunas de sus mejores brigadas, aviones, artillería de largo alcance y drones de ataque en Sumy. Zelensky también comentó sobre lo que está sucediendo en el Oblast, declarando que el plan ruso para una ofensiva en el Oblast de Sumy no está teniendo éxito, gracias a cada unidad ucraniana que opera en la zona. Así que Sumy es un no-voy para Putin. Sus 50.000 tropas ya han sido detenidas y no muestran signos de ser capaces de recuperar la pequeña cantidad de impulso que tenían anteriormente en junio. Aún así, Donetsk-Pokrovsk, el otro centro regional ucraniano de Konstantinivka y otras ciudades de Donetsk están en el radar de Rusia este verano, como se mencionó anteriormente en el video. Con 110.000 tropas en esa región, Putin debe pensar que Rusia avanzará allí, incluso si no logra nada en Sumy. Pero se equivoca. Evans sugiere a The Telegraph que Rusia se ha enfocado en lo que se conoce como el cinturón de la fortaleza ucraniana, que abarca Kramatorsk, Konstantinivka y Sloviansk. Pero no han mostrado avances rápidos y generalizados desde los primeros meses de la guerra.
Para lograrlo, necesitarían tomar estas ciudades. Un suboficial ucraniano no identificado, o suboficial, también habló con el Telegraph y señaló el enorme tamaño de la fuerza que Rusia necesitaría para hacer algún progreso en la región de Donetsk. Para tomar Kramatorsk necesitarían 100.000 hombres adicionales, dijo el suboficial ucraniano. Necesitaban 40.000 para tomar Avdiivka, 70.000 para tomar Bakhmut, y eso incluía a algunos mercenarios de Wagner muy bien entrenados y capaces, dijo el suboficial. El suboficial destaca 2 puntos. Primero, Rusia requiere un gran número de soldados para avanzar en Donetsk durante el verano. Actualmente, Putin tiene 110.000 tropas desplegadas cerca de Pokrovsk. Si Rusia quiere tomar Kramatorsk, una de las 4 ciudades que pretende capturar en Donetsk este verano, requerirá casi todas esas tropas. Se necesitarán cientos de miles más si Pokrovsk, Konstantinivka y Sloviansk caen. Todo se reduce a lo que Evans mencionó antes. A pesar de la impresionante ventaja numérica de Rusia, no basta para alcanzar las metas de Putin. El punto sobre los mercenarios de Wagner también es relevante. Las principales ganancias de Rusia en Donetsk durante la guerra de Ucrania se lograron gracias a los veteranos experimentados que aportaron habilidad y un gran número de combatientes. La campaña de verano de 2025 de Putin carece del aspecto de habilidad. Lo vemos en Konstantinivka, informa el Telegraph. A pesar de que Ucrania está superada en número hasta por 20-1 en algunas zonas de esa región, todavía mantiene su posición. La actual cosecha de soldados de Rusia no es tan hábil o experimentada como la que tenía al principio de la guerra, y esos soldados menos hábiles también están luchando con equipo inadecuado. AJOC, según Nick Reynolds del Instituto Real de Servicios Unidos, le dice al Telegraph que los rusos están en una posición difícil debido al desgaste que enfrentan. No han podido mantener esa presión debido a su stock de armas reacondicionables, específicamente artillería y vehículos blindados. Ambos escasean cada vez más. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 29.754 sistemas de artillería y casi 23.000 vehículos blindados de combate. Desde el 1 de julio también ha perdido cerca de 11.000 tanques. El punto es claro. Tener miles de tropas para una ofensiva de verano no significa mucho si carecen de la armadura necesaria para sus ataques. Por eso Rusia ha perdido impulso, aunque aún tiene ventaja en cantidad de personal. La naturaleza desgastante de la guerra que inició Putin ha cobrado su precio. Ucrania está aprovechando y haciendo retroceder a las fuerzas rusas. Esto es lo que significa para el futuro de la guerra. Por un lado, Putin no va a crear su zona de amortiguamiento en Sumy pronto, y ciertamente no durante el verano. Se espera que esa zona brinde apoyo a las regiones fronterizas rusas vulnerables, como Kursk. Crear esto es uno de los objetivos principales de Putin para el verano. Solo estamos en julio, y está bastante claro que Rusia no tiene lo que necesita para crear esa zona de amortiguamiento. Ya comienza a percibir las consecuencias de ese fracaso. El 22 de junio, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia no ha tenido tanto éxito como afirmó al expulsar a las fuerzas de Ucrania de Kursk. Dice que Sersky afirma que Ucrania aún mantiene una pequeña área de territorio en el Oblast ruso, que capturó en agosto. Esto es un problema para Putin. Significa que algunos de los 50.000 soldados que deberían estar luchando en Sumy se están desviando a Kursk para enfrentar a las fuerzas ucranianas. Putin intentó extender el frente de guerra en Ucrania con su ofensiva en Sumy. Ahora enfrenta una lucha inesperada en un frente que creía superado. Ucrania podría usar el territorio que mantiene en Kursk para crear una tenaza con fuerzas de ese oblast atacando a Rusia desde un lado, mientras Ucrania ataca desde dentro. Eso solo frena el avance veraniego de Rusia e impide que Putin establezca la zona de amortiguamiento que desea. En cuanto a Rusia, todo lo que estamos viendo ahora solo significa una cosa. El conflicto en Ucrania probablemente se prolongará hasta 2025 o al menos 2026. Eso es según Tim Lister y Kostya Gak de Cable News Network, quienes escribieron el 30 de junio que la ofensiva de verano de Rusia ha sido decepcionante, incluso con el aumento en el número de ataques que el país está lanzando. Cable News Network informa que Putin ha declarado que Rusia continuará combatiendo hasta controlar completamente Donetsk, además de las regiones en disputa de Kherson y Zaporizhia. Según Cable News Network, el lento avance actual de Rusia, que no muestra indicios de acelerarse en verano, implicaría años para alcanzar su objetivo. Además, las negociaciones de alto al fuego parecen haber perdido prioridad, según señalan, ya que la administración de Trump está actualmente más enfocada en la situación en Irán que en lograr la paz, en la guerra de Ucrania. Rusia busca impulsar su ofensiva de verano. De acuerdo con Cable News Network, Ucrania y Rusia están reforzando sus industrias de defensa en vista de su conflicto. En 2025, Rostec, el mayor conglomerado militar de Rusia,
produce alrededor del 80% de las armas que Rusia utiliza contra Ucrania. La producción de la compañía ha crecido 10 veces desde el año 2021, lo que ha llevado a generar ingresos de entre 31 a 46 mil millones solo en el año 2024. Esta producción implica que Rusia puede seguir adelante aun si su ofensiva de verano falla. ¿Por cuánto tiempo la economía de Rusia seguirá en dificultades? Actualmente, cerca de un tercio del presupuesto federal de Rusia se destina al ejército, con una inversión en defensa de aproximadamente el 6.3% del Producto Interno Bruto del país. La situación es tan grave que el 27 de junio Putin anunció su intención de reducir el gasto militar ruso en los próximos años, intentando evitar un colapso económico en su país. Eso ha resultado en que Rusia tenga una tasa de interés base del 20% y una inflación mensual que ronda el 9-10%. En términos simples, esto significa que se va a gastar menos dinero en el ejército de Rusia, en un momento en que Putin está tratando de obtener tantas ganancias como sea posible. Ya estamos viendo a Rusia estancarse en Sumy y no lograr sus objetivos en Donetsk este verano. Mientras la invasión de Putin se extiende hasta 2026, la reducción del gasto y los problemas económicos de Rusia solo empeorarán la situación para los soldados en el campo de batalla. Tendrán aún menos equipo, sus números disminuirán, la presión sobre Ucrania se aliviará, creando más oportunidades para contraataques y rechazos. La fallida ofensiva de verano de Rusia podría ser una señal de lo que vendrá a medida que el impulso de Putin no solo se detiene, sino que se revierte. Sin embargo, el líder ruso tiene algo a su favor: los misiles y ataques con drones. El Kyiv Post dice que Rusia ha aumentado drásticamente sus ataques con drones en las últimas semanas, siendo Kyiv, Odessa y Dnipro todos objetivos. Solo el 29 de junio, Rusia rompió su récord por el mayor ataque de misiles y drones en Ucrania durante la guerra de Putin. Lanzó 537 de estos proyectiles a Ucrania durante el fin de semana. Ucrania repelió gran parte del ataque. El 29 de junio, su fuerza aérea proclamó haber neutralizado 475 de los 537 objetivos entrantes, incluyendo drones y misiles, mediante intercepciones directas y medidas de guerra electrónica. Pero no fue suficiente para evitar el daño. Ucrania perdió a un piloto de F-16 en el asalto, aunque logró derribar 7 proyectiles rusos antes de morir. El ataque ruso también alcanzó varias ciudades ucranianas, pero aún se evalúa el alcance total de los daños. A Putin le alegrará esto. Sin embargo, el aumento de ataques con drones y misiles también refleja lo que sucede en el terreno. Aunque estos proyectiles causan mucho daño, no toman territorio. Eso depende de las tropas rusas este verano. Los soldados rusos están fallando en lograr las metas establecidas por Putin. Los ataques con drones y misiles intentan ocultar ese fracaso, pero es evidente para todos. El avance ruso está estancado en Sumy. Putin no tiene una fuerza lo suficientemente fuerte para lograr sus objetivos en Donetsk. La gran ofensiva de verano de Rusia ya está inflada, y las cosas van de mal en peor para Putin a medida que su ofensiva de verano fracasa. También tiene que lidiar con ataques ucranianos contra Crimea más intensos que nunca antes. Vea en nuestro video cómo Ucrania está recuperando Crimea golpe a golpe. Recuerde suscribirse a The Military Show para más videos sobre los recientes fracasos rusos en la guerra de Ucrania. Gracias por ver.